tu gracia y tu misericordia. Que sea una noche de bendición, que sobre tu gracia. Recibe, pueblo de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios, llénate de Él, llénate de tu gracia. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Amén. Fuerte, fuerte, se de palmas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que su gracia y su misericordia sea derramada en tu vida en esta noche y en todos los días que tengamos que transitar por esta tierra donde está la maldad, que te confunde y que te lleva siempre por el mal camino. Oh Señor, danos la fuerza suficiente. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Los saludamos con la paz del Señor. Por ahí si mi voz se va es porque todavía no estoy 0 kilómetros, pero bueno, el Señor va a dar la fuerza suficiente. Aquellos que hayan traído su espada, vamos a estar sacándola y enfrentando al enemigo. Vamos a leer el libro de Santiago. No todo el libro, por favor, no se asusten. Santiago 4. Vamos a leer Santiago 4 del 13 al 17, pero quiero leer todo el contexto para que se pueda ver el texto después de lo que vamos a hablar, ¿sí? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tú has permitido que estemos en tu casa, Señor, recordando tu palabra y tratando de ponerlo en práctica. Oh Padre Santo, bendice de gran manera a todos tus hijos. Amén. Bien, si la encontraron, Santiago 4, versículo 13 dice, por título, no os gloriéis del día de mañana. ¿Sí? Vamos a leer del 13 al 17 y después vamos a ver por qué leemos todo el texto, ¿sí? La palabra del Señor en esta noche dice, vamos a orar. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra del Señor en esta noche. Leímos toda la parte del texto porque en realidad lo que vamos a tratar de escudriñar es solamente el versículo 17, ¿sí? Que dice lo siguiente, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es una palabra muy fuerte, pero es algo que está siempre en nuestras vidas, ¿sí? Intentamos hacer el bien,
porque el mundo dice hacer el bien sin mirar a quién. Entonces lo tenemos dando vuelta por nuestra cabecita y intentamos hacer el bien, pero muchas veces cuando enfocamos el trajinar en nuestra vida, sabemos que no siempre está Dios, porque Él respeta el libre albedrío y nosotros tenemos que darle la bienvenida todos los días y a toda hora. Y eso es algo que nosotros, digo nosotros porque mi vida fue una vida de caídas, ¿sí? Hasta que conocí al Señor. Así que todos más o menos saben mi historia, pero bueno, empecé a vivir una vida mejor después de los 43 años. Hoy voy a cumplir 68, si no me equivoco, no importa. Así de 57, de 4, un año más, un año menos. Soy jovencito, tengo 25 de vida real. Así que en la palabra de hoy, lo que nosotros queríamos reflejar, más que nada, es que poder recordar lo que Jesús hizo por mí a través de su muerte y su resurrección. Es algo que cualquiera de nosotros, sabiendo lo que es el bien y no lo hacemos, estamos provocando muerte. Muerte quizás no pensada como muerte, sino comúnmente nosotros ponemos obstáculos en nuestras vidas y decimos, bueno, mañana cambio. Pero si recordamos lo que leímos, el pedacito de texto, ahí dice que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si por la gracia de Dios vamos a poder abrir los ojos temprano y hacer nuestra tarea diaria o no lo vamos a abrir. Todos hemos hecho cosas que nos pesan, nos cuesta salir adelante. Pero por la gracia de Dios, esas cosas que te pesan, cuando uno las declara, me equivoqué, hice las cosas mal, no la pensé otra cosa y no pensé qué consecuencias tenía que enfrentar al tomar esa decisión. Entonces hoy estoy mal porque no pude hacer lo que quería hacer. Ahora, lo que quería hacer, ¿está en el plan del Señor o está en mi plan nada más? Por eso, si hago algo que sé que está mal, es porque hay una entidad espiritual que se acerca a mí a través de la carne para que yo me equivoque. Porque yo, conociendo la palabra, tengo como ser humano la posibilidad de pensar, de razonar, de discernir. Entonces, cuando uno utiliza esos términos como algo que no sé si lo voy a poder hacer, cometemos errores. Pero el Señor, en su gran misericordia, Él renueva su misericordia todas las mañanas. Por lo tanto, yo, si me equivoco algo, dice que tengo tiempo de hasta que caiga el sol para poder arrepentirme. Ahora bien, si nosotros leemos toda la Escritura, en la Escritura dice, el pecado se usa para describir acciones que no alcanzan el objetivo al que Dios nos ha dado. O sea, no es necesario que yo haga un acto de violencia explícita, ¿sí? Porque con decir algo que no está en el orden nuestro o en un léxico que por ahí el mundo utiliza comúnmente y yo no lo tengo que utilizar, pero lo utilizo porque todo el mundo lo utiliza, entonces me doy cuenta que estoy fallando en algo. Quizás
molesto a ciertas personas, pero no a todas las personas, pero las que en realidad deberíamos seguir a Cristo, van a sentir extraño lo que uno diga, por más que estemos en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara, la palabra dice, ir al mundo, no tomar del mundo, sino que el mundo tome de nosotros. Y nosotros, el Señor, ¿para qué nos puso? Para que seamos ejemplo. Y cuando nosotros empezamos a ser ejemplo, empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque está todo escrito en este libro. Y solamente hay que tomarse el trabajo de leer y de tratar de discernir la palabra. ¿Por qué? Porque hay cosas que están escritas hace miles de años. Y la transformación del ser humano a esta época, nosotros tomamos como que hace 2000 años alguien vino y quiso hacer el cambio fundamental. ¿Por qué? Porque si no aprendemos ahí, no vamos a aprender nunca. ¿Por qué? Porque los que vinieron antes que él, que intentaron hacer las cosas como él las decía, pero no la podían explicar porque no había un contexto que se podía ver. Entonces eran charlatanes, eran esto, eran lo otro. Entonces nosotros hoy en día que sabemos y que creemos que el Señor pasó por la tierra y que nos dejó su enseñanza, eso nosotros lo deberíamos tomar como el gran diccionario. Algo que en cualquier idioma la palabra tiene la misma explicación, el mismo sentir. Y nosotros muchas veces nos pensamos que estamos haciendo cosas bien y no estamos haciendo cosas bien. Es un tema difícil de poder afrontar, pero cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia de que si hoy me equivoco, dice la palabra que no tengo que tropezar mañana con la misma piedra. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor permite tu tropiezo. ¿Por qué permite tu tropiezo? Para que tengas un crecimiento, para que puedas realmente salir adelante y poder cambiar tu vida. No es fácil, ¿sí? A mí me costó un montón, 43 años, así que con eso ya es bastante, en media vida, diría la gente, ¿no? Pero, digo, siempre tenés la posibilidad de salir adelante, siempre tenés la posibilidad de cumplir con lo que dice la palabra. Nos parece muchas veces difícil hacer eso, pero cada uno de nosotros por eso asiste al templo. Primero y principal, tenemos que ser conscientes que nosotros somos el templo, que cada uno de nosotros tenemos la gracia que Dios puso en nuestras vidas, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que Él maneje nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos somos siervos del Señor. Muchas veces yo decía, no, pero yo vengo y me congrego nada más. Y no, todos somos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque todos llevamos adelante su palabra. Todos tratamos de reflejar la palabra en un acto de humanización, digamos, ¿no? Que los demás vean que yo puedo ser una persona que creo en la palabra y que trato de ponerla en práctica. Entonces yo estoy predicando con eso. No hace falta que subamos a un púlpito. ¿Por qué? Porque eso es a diario que uno, en donde está, puede presentarse como el Hijo del Señor. ¿Qué hijo no quiere hacerle caso a su papá? Si su papá le enseña cosas buenas o cosas malas, pero no las sabe discernir, las va a poner en práctica igual. Y con el error va a haber un cambio. Puede ser para bien o puede ser para mal. Pero cuando nosotros tomamos a nuestro Padre Espiritual de esta palabra,
tenemos la posibilidad del discernimiento. Y cuando tenemos la posibilidad del discernimiento, tenemos la posibilidad de enmendarnos. ¿Eso qué quiere decir? Yo me equivoco, pero lo reconozco. Y cuando yo lo reconozco, el Señor está poniendo un punto a mi favor. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco mi error, el enemigo va a utilizar ese error para hacerme más vil y despreciado. Pero el enemigo no tiene en cuenta que el Señor vino a buscar lo vil y lo despreciado para mejorarlo, en el cual estoy presente, por supuesto, ¿sí? Primero y principal. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos parece que no vamos a avanzar nunca, que las cosas nunca vamos a poder hacerlas. Pero sin embargo, Él, cuando te creó, puso en ti algo tan hermoso como que tu cuerpo es templo. Nosotros transformamos eso en la historia, en el transcurso de toda esta historia, y tuvimos que armar este templo, que está fenómeno. ¿Por qué? Porque si llueve no nos mojamos, porque si hace frío estamos más aclimatados, pero nos olvidamos que continuamente nosotros llevamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre y cuando hagamos las cosas en el orden del Señor. ¿Y cómo hago yo las cosas en el orden del Señor? Leyendo la palabra. No puedo ser un adivino, porque dice que los adivinos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces tengo que cambiar actitudes continuamente. Sí, tengo que cambiar actitudes continuamente. Pero cada uno de nosotros sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero nos cuesta reconocer nuestros errores. Siempre le echamos la culpa a otro. Y en la misma palabra, cuando el Señor se da cuenta que Adán y Eva cometieron algo que no estaba en su plan, y ¿cómo quería zafar a Adán? Dijo, la mujer que me diste. Le echó la culpa a Eva, que lo hizo equivocarse. Sin embargo, Adán no pensó lo que nosotros tenemos que pensar de esa actitud, que Adán estuvo miles de años solo en la tierra, y ya conocía el árbol, y ya conocía que el Señor le había dicho, de este no tenés que comer. Entonces, él tenía la responsabilidad de enseñar las cosas. Y si nosotros vamos a ese punto, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de enseñar las cosas, no solamente a nuestra descendencia, sino a aquellos que nos rodean, que no conocen de la palabra, que piensan que, total, cuando sea mayor voy a cambiar de vida, o cuando ya no esté muy cansado voy a ser más tranquilo. Esas son todas cosas que el enemigo pone en nuestras vidas para que nosotros no podamos desde un inicio, hacer las cosas que el Señor puso en nuestras vidas. Uno de los temas que escuchamos hace muy poquito nos dice, ¿no?, que desde el momento de la creación nosotros ya estamos capacitados para dar vida y vida en abundancia. Y eso de dar vida y vida en abundancia es tratar de trasladar la vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que tenerlo a Él como guía, como representante de lo que tenemos que hacer en nuestro trajinar, que muchas veces es difícil, es muy difícil. Hoy yo hablaba con un compañero de trabajo, porque si todo sale bien me van a dar unos días de vacaciones, porque ya estoy muy cansado y tengo que descansar unos días. Y él me decía, pero si vos no vas a estar, ¿cómo hago yo las cosas?
Digo, tuviste un montón de tiempo de estar al lado mío y de poder aprender a hacer las cosas. Ahora, si no aprendiste, yo no te puedo obligar. Y lo pensaba en lo que el Señor hace en nuestras vidas, porque Él no obliga a nadie a hacer las cosas porque Él respeta el libre albedrío. Entonces nosotros tenemos que despabilarnos, por decirlo de alguna manera, para que el enemigo no se nos meta en nuestro camino y nos entorpezca nuestro crecimiento espiritual. Nosotros como tripartitos siempre tenemos problemas. ¿Por qué? Porque una cosa es la carne, otra cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Cuando nosotros entendemos que gracias a la carne podemos hacer crecer lo que el Señor puso en nuestra vida, que es su espíritu, su pequeña parte, y eso hace que al crecer el espíritu, nuestra alma, que se pega a lo malo, se va limpiando. Y entonces, cuando tu alma está más limpia, las acciones que hacen van a estar más de acuerdo a lo que dice el libro que a lo que yo puedo hacer, alejado del libro. ¿Sí? Esto es como cualquier enseñanza que podemos tener en la escuela secundaria o en una carrera. Yo empecé medicina y dejé en cuarto año, pero lo que aprendí me sirvió para ayudar a otras personas en situaciones que no había un médico al lado. No digo que soy médico, lo que digo que tengo el conocimiento. Entonces esa maduración que te da la palabra no dice que yo voy a ser Dios, pero me enseña que yo puedo crecer con Dios. Y eso es lo que nos cuesta tanto a nosotros. ¿Por qué? Porque continuamente a nuestro alrededor va a haber una lucha que muchos no la ven, pero aunque no la veas, la sentís. ¿Sí? El rumor, las acciones que realmente la vemos, de desprecio, de todo lo demás, eso está impregnado en la carne. Eso no viene de Dios, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Que nosotros tenemos que pensar que cada acción que cometemos sea para bien, no solo para nosotros en nuestro crecimiento, sino para que el entorno que está al lado nuestro crezca también a la par de lo que crecemos nosotros. Porque si no, el Señor no nos diría ir hasta los confines del mundo contando lo que yo hice en cada uno de ustedes para que otro sepa, bueno, si este cambió, ¿cómo no voy a cambiar yo? O sea, cuando uno tiene la posibilidad de tomar el callado, por decirlo de una palabra, vos vas a poder manejar a tu rebaño, pero tu rebaño no tiene que ser esclavo tuyo. Tu rebaño tiene que caminar con vos y crecer a la fuerza o no, ¿sí? Según cómo se adapte, para que todos los que transitan en comunión estén mejor, tratando de solucionar los problemas que el mundo nos trae. Por eso venimos a aprender de la palabra. Por eso, más que nada, uno tiene pensado esto. Yo cuando conocí al Señor dije, bueno, ahora sé que hay otra vida después del tránsito por esta tierra. ¿Me podré acostumbrar a dejar la vida terrenal y empezar a vivir una vida espiritual? Porque si nosotros ponemos como ejemplo a Jesús, Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Entonces él vivió la experiencia, ¿sí?, como Dios en un cuerpo humano que Yahweh no la había vivido antes. ¿Por qué? Porque al no tener un cuerpo no podés sentir. Y nosotros pensamos que el Padre muchas veces mandó fuego y otras cosas muy fuertes
en el cual estaban involucrados adultos y niños. Y nosotros pensamos que los niños tienen la posibilidad del crecimiento más sano. ¿Por qué? Porque si conocen al Señor antes de que ellos tengan su propia actividad diaria y tengan que crecer de otra manera, como competir en un trabajo o tener liderazgos en algún lado donde no quieren que lo tengamos, en ese momento un niño no tiene maldad, no conoce la equivocación, hace berrinche y todo lo demás. ¿Por qué? Porque aprende del entorno en el que está. Y nosotros tenemos que dejar de ser niños y transformarnos en personas adultas que reconozcamos nuestros errores y que podamos ser ejemplo para que otro no se equivoque. Y eso nos va a llevar a nosotros a la enseñanza de la palabra del Señor, en el cual, si pensamos nada más en el camino del Calvario, ¿quién quisiese pasar ese momento? Nadie, porque era insoportable pasar eso para el ser humano. Sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Le dio la prioridad al Padre, porque sabía que Él era el que tenía que dar el ejemplo. Nosotros hoy en día no tenemos que dar el ejemplo estando sentado acá, tenemos que dar el ejemplo afuera. Ahí se concreta el sueño del Señor. Que no esté presente nadie que a mí me pueda decir, no, porque usted no tiene autoridad o porque esto, por lo otro. Me han dicho muchas veces, usted no es casado, entonces no puede dar un consejo a un matrimonio. O usted no tiene hijos y no puede dar consejo cómo se cría un hijo. Y yo siempre contesté de la misma manera. Yo no hablo de mi experiencia, hablo de la experiencia que relata la Biblia. Entonces, yo no estoy tratando de ser mejor padre o mejor madre que otra persona. Lo que estoy tratando de hacer es ser mejor hijo. No sé si me puedo explicar bien, pero eso es lo que tenemos que hacer, ser mejores hijos. Y vamos a equivocarnos siempre. ¿Por qué? Porque tenemos ese peso, el peso de la carne, la tentación, la equivocación, el querer ser más que otro. Muchas veces nos pasa, ¿sí? Porque cuando más título tenés, a mí me decían, pero ¿por qué no seguiste la licenciatura? Le digo, no, porque con lo que tengo ya trabajo. No necesito ser más que otro, sino lo que hago puedo ayudar. Y si me sobraría la parte económica, por decirlo de alguna manera, quizás podría haber seguido estudiando, pero igualmente fui docente sin ser un licenciado. Es más, uno es docente todos los días, sin ninguna profesión, solamente representando lo que leemos en la palabra y tratamos de ponerla en práctica. Quizás, mientras algunos estamos dominados por el pecado, no nos ponemos a pensar eso, ¿sí? De que Él vino, sufrió lo que sufrió para que nuestro pecado quede limpio, para que nuestro pecado desaparezca. Pero eso no lo tengo que pensar, bueno, ya murió alguien por mí, ahora yo hago lo que quiero, total. No, nosotros tenemos que demostrar que adentro nuestro hay alguien que no se ve, pero que trae el bien sobre esta tierra, y perdón la palabra, maldita, que tenemos que transitar. ¿Por qué? Porque desde un principio, cuando nosotros entendimos la palabra, sabemos que aquel
que es príncipe, que nunca va a ser rey y que está condenado, es el que maneja los hilos, por decirlo de alguna manera, de los que estamos en la tierra. Pero nosotros tenemos la fuerza espiritual suficiente para decirle no a la tentación, porque la tentación va a estar siempre. La tentación es algo que pertenece a la tierra y yo estoy transitando sobre la tierra. Pero ¿qué pasa? Tengo a alguien que me fortalece, tengo a alguien que me vivifica todos los días, tengo a alguien que me da la fuerza suficiente para salir adelante, para ser nueva criatura todos los días. Si nosotros tomamos eso de parte de nuestro Padre Espiritual y de lo que mi gran amigo Jesús hizo por mí, tengo que salir de donde estoy, tengo que salir adelante, pero no porque soy más que otro, sino porque puedo utilizar la fuerza que el Señor me da para ayudar a otros, porque eso es lo que tenemos que hacer, ayudarnos unos a los otros y conformar una sociedad en la cual ninguno tenga necesidades. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso salen los hermanos en comisión a un pueblo, a una ciudad, a donde sea, a llevar alimento, a llevar vestimenta, a ayudar a la construcción de algo, a levantar zonas en las cuales el mismo ser humano no le interesa en las condiciones que vive el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que formar un nuevo mundo, tenemos que transformar una tierra distinta. ¿Por qué? Por algo el Señor nos puso sobre la tierra. ¿Por qué nos puso sobre la tierra? Porque nosotros tenemos que transformar esta tierra en un nuevo paraíso. Y no es fácil, no es fácil. Quizás yo soy el único medio fanático que puede pensar que mi acción y yo no dejo de ser humano, por favor, yo sigo siendo ser humano, pero yo siempre digo que mi ira es corta. Yo trato de, si me enojo, enojarme sin groserías, sin nada, pero haciendo ver lo que está bien y no lo que el otro piensa, que por ahí piensa que está bien. Entonces uno se sulfura. Me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, pero pasa rápido. ¿Por qué? Porque no es algo que yo lo tengo que tener encima, es algo que viene a apoderarse de mí, pero yo lo saco de mi vida. ¿Por qué? Porque quiero que el Espíritu Santo habite en mí, no que habite la maldad o el poderío o lo que sea, porque Dios demostró con su Hijo eso, que a pesar de su Hijo tener todo el poder y la decisión que quisiera, Él se hizo humilde. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos que cualquier cosa que nos pasa a nosotros, nunca vamos a estar al nivel de su Hijo. Es algo lógico, por más que cuesta entender el tripartismo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús era carne, pero dentro de Jesús estaba el mismísimo Dios. Entonces, nosotros tenemos la gracia que tenemos la chispa que el Señor puso en nuestra creación. Y eso hay que hacerlo crecer. Y el hacerlo crecer en nuestras vidas hace que se rompan un montón de situaciones en las cuales, si nos dejamos estar, nos van a estar fagocitando. Se me viene a la mente porque los macrófagos, ¿no? Que son los que se comen todo en el cuerpo, ¿sí? Y nos comen a nosotros también, ¿no? Pero ellos están dispuestos a comer lo malo, pero muchas veces se equivocan y se come lo bueno también. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar que el Espíritu Santo en nuestras vidas
nos convenza de lo que el Señor hizo por nosotros tiene una validez eterna y que nosotros tenemos todos los días la posibilidad de enmendarnos y no ser soberbios y salir adelante y pensar que siempre va a haber alguien que quizás está sufriendo más que yo y ser el apoyo de esa persona. Por eso muchas veces uno piensa que yo vengo acá y ya hay un pastor, así que yo no cuido el rebaño, el pastor lo cuida. Y no es así. Cada uno que se sienta al lado tuyo, tenés, por la enseñanza que el pastor te da, de tratar de entregar lo que uno aprende a aquel que recién llega. ¿Para qué? Para que vaya creciendo. No porque va a haber distintas categorías. Acá no es que hay reyes, príncipes y siervos, no. Nosotros somos todos por igual delante del Señor. Pero tenemos distintas responsabilidades en las cuales cada uno de nosotros tiene que tomarla como algo que tiene que ser lo mejor posible a los ojos del Señor. Quizás la palabra de hoy sea algo como que uno está golpeando cuando dice esas cosas a otra persona, pero lo importante es que nosotros pensemos que nuestro sacrificio también sea voluntario, como fue el sacrificio que Jesús hizo para con nosotros. Muchas veces tenemos que pensar que gracias a que Él nos dio la posibilidad de estar transitando sobre esta tierra, a que nosotros seamos los encargados de la reconciliación. Y eso, si uno lo pone en práctica, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un crecimiento, tanto espiritual como físico. ¿Por qué? Porque cuando uno más espiritual se pone, menos enfermedades le atacan, menos problemas que pegan continuamente desaparecen de nuestras vidas. Yo soy ejemplo de que tenía no sé cuántas enfermedades encima cuando me dieron 6 días de vida, y después los médicos decían, y sí, lo que pasa que a veces pasa esto, pasa lo otro, y se revierte la enfermedad, no sabemos por qué, fue una equivocación en el diagnóstico, lo que sea. Yo, por tener conocimiento de la ciencia, sé que los bichos existen. Pero por tener conocimiento del orden espiritual, sé que hay otros bichos que existen también. Que eso nos tenemos que cuidar mucho más. Por eso digo, muchas veces una palabra que parece sonsa, que no tiene, ¿cómo decirte?, peso, pero uno tiene la posibilidad de ver la realidad, ¿sí?, con un hecho diario y poder cambiarlo. Por eso Jesús permite que de su gracia y su perdón y su paz nosotros podamos crecer, podemos ser salvos, podemos ser sanos para poder ayudar a aquel que está equivocado. La libertad en esta vida no está dada por el dinero, no está dada porque yo no cometo ninguna cosa que me pongan en una cárcel. Porque nosotros, sin hacer una acción, podemos estar presos de por vida. Entonces, lo bueno es que tomemos a Dios, a su Hijo,
y sobre todo la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en este momento sobre la tierra, para que nosotros podamos ser limpios, podamos obrar con simpleza, sin orgullo, pero con fortaleza. Dios te da libertad de acción y Él respeta tu libre albedrío. Ahora, mi libre albedrío está en el camino del Señor. Cuando yo digo sí, tiene que ser sí, y cuando digo no, tiene que ser no. No me puedo arrepentir después, porque si me arrepiento, creo que me equivoqué. Entonces quiere decir que algo no está funcionando bien en mí. Por eso la palabra dice que tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Y antes de contestar el sí o el no, tenemos que ponerlo en oración. Que el Señor nos diga a cada uno de nosotros en qué estamos fallando. Y seguramente te lo va a decir. Te tenés que poner en un plan que tiene que haber más de espíritu que de carne. Y el Señor te va a hablar de las personas que están alrededor tuyo, te va a acercar la respuesta. Y quizás es el que menos pensás, pero esa persona fue tocada por Dios para que vos puedas ver en qué lugar estás parado. Y no siempre estamos parados en la oscuridad. Pero ¿saben qué? En esta tierra la tiniebla está presente y solamente la luz que te da el Señor te puede sacar del error. Y qué bueno que te saque del error, vos reconociéndolo, para tener un amanecer distinto y tener un día más de tránsito sobre esta tierra, tratando de hacer las cosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que muchas veces no lo respetamos. Por eso muchas veces no vemos nuestros sueños cumplidos, pero vemos por qué no lo pudimos cumplir y tenemos tiempo para empezar de vuelta. Siempre hay tiempo, hermano, siempre hay tiempo. Pero no te olvides que no podemos conocer el futuro. Podemos imaginarnos cosas del futuro, pero nosotros no tenemos la posibilidad de decir, bueno, me porto bien ahora porque me quedan tantos días de vida o me quedan tantos años de vida y voy a cambiar mi vida. No, cambiarla igual, así tu vida termine en ese mismo día, porque eso es lo que quiere el Señor, que nuestra vida sea cambiada, que nosotros podamos interpretar realmente lo que la palabra dice para poder ser ejemplo de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer como hijo de Dios. Por eso, a pesar de que la palabra fue fuerte, creo que nos hace bien a todos pensar, meditar y salir adelante. Y no tener vergüenza en lo que te equivocaste. Porque si no lo decís, el diablo tiene de dónde agarrarse y tiene el poder para acusarte. Es decir, aquel que dice que es hijo tuyo, mirá lo que hace. El Señor lo sabe todo, no hace falta que el diablo venga y le cuente lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero lo bueno es que nosotros le digamos a nuestro Padre: papá, me equivoqué en esto. Papá, sácame de esto. Papá, no quiero sufrir más. No quiero que nadie sufra por mí, ni yo sufrir nada por otra persona. Quiero ser un mismo cuerpo, pero también quiero ser un mismo espíritu. Sé que no es fácil, pero no hay nada imposible en las manos del Señor. Por eso vamos a estar orando esta noche para que el Señor nos dé la fuerza suficiente
para salir adelante. En cualquier situación que podamos identificar a cualquier personaje de la Biblia que ha hecho las cosas que el Señor ha querido que haga, pero primeramente tuvo que aprender. Se equivocó y cometió errores fuertes, ¿sí? Como David, como otros, pero sin embargo le fueron fieles al Señor. Por eso nosotros tenemos que aprender de lo que ya está escrito, de algo que te sirve para perfeccionarte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para tomarnos de la fuerza que tú has puesto en el Espíritu Santo de Dios, aquel que nos da ese fuego abrasador, ese fuego que te consume pero que te vivifica, Señor, que te transforma, que te saca la hojarasca, que todo aquello que se va con el viento y no vuelve nunca más. Oh Padre eterno, intercede por nuestras vidas, intercede, Señor, para que podamos llevar tu palabra a los confines del mundo y podamos ser dignos representantes de tu obra. Oh Padre eterno, te doy las gracias una vez más y te pido en tu gran misericordia que tú renueves el día de mañana para que no cometa errores. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Denle un fuerte batido de palmas al Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. No es en vano, hijo. No es en vano. Lo importante es ser buenos representantes de aquel que dio la vida por nosotros. Dios me los bendiga grandemente. Si alguno necesita oración, vamos a estar orando. Dios me los bendiga. Amor es esa fuerza que me abraza el alma, la luz que me levanta cuando el día pesa en el alma. Eres mi motivo, mi razón más bella, la esperanza viva que al dolor le cierra puertas.